judicial es que él heredó un sistema que venía ya preestablecido. A él le entregan esos 8 millones de pesetas y dice, mira, esto va así. Aquí se realizan las donaciones de esta forma, este es el sistema, hay que reunirse con los donantes y los donantes necesitan ser vistos por la cúpula del Partido Popular, que es la característica esencial. Evidentemente estas cosas se hacen entre caballeros, que es lo que son todos, y bien han declarado en sede judicial, tanto empresarios como los dirigentes del Partido Popular. Allí, obviamente, delante de los presidentes de los partidos no se sacaba dinero, para eso estaba el tesorero, que era el que se encargaba de recogerlo. Los presidentes del partido únicamente veían al donante, lo saludaban, discutían, hablaban con él, conversaban para que quedara constancia de esa donación, ¿no? Este sistema coincide, o mejor dicho, en este sistema se reflejan pagos hechos por todas las grandes empresas de infraestructura de este país, con dos primeras condicionantes de índole legal que hay que tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, la ley en nuestro país, de todo lo referido a financiación de partidos políticos o donaciones, se regula por dos leyes de forma muy eficiente, por cierto, por la Ley General Electoral y por la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Los denominadores comunes, ¿cuáles son en estas normas? En primer lugar, ningún contratista de la administración, ninguno, puede donar ninguna cantidad a partidos políticos, ni un solo euro. Hay que llevar un exhaustivo control de las donaciones, de las nominativas y de las anónimas, porque las anónimas, frente a las cosas que dice la señora Dolores de Cospedal, que parece mentira que sea abogada del Estado, la Ley de Financiación de Partidos Políticos establece que los donantes anónimos son anónimos frente a terceros, no frente al partido al que le realizan los donativos. De hecho, la Ley de Financiación de Partidos Políticos establece que hay que llevar un registro de DNIs, nada más y nada menos, dice, de los donantes anónimos, cosa que efectivamente nunca hizo el Partido Popular. Y a continuación la ley ha establecido en distintos periodos distintos topes anuales por cada donante, que es uno de los motivos por los cuales es imprescindible controlar cuáles son los donantes anónimos, claro, porque efectivamente si eso no se controla, difícilmente se puede verificar que se respetan los límites de donaciones anuales. Esos límites han venido siendo hasta el año 2007 60.000 euros anuales y a partir del año 2007 hasta el 2011 100.000 euros anuales, ¿no? Todas las donaciones, todas, incumplían todas estas normativas, ¿no? En primer lugar eran todo empresas contratistas de la administración. Por ejemplo, el imputado José María Mayor Oreja, en ese momento representante de Fomento de Construcciones y Contratas, tuvo la desfachatez de decirnos que, bueno, que ellos donaban utilizando empresas del grupo que no eran contratistas de la administración, ¿no? Como si eso, prescindiendo de la consideración del grupo empresarial que hace el Código de Comercio y todas las leyes de este país, las leyes fiscales, como si eso pudiera ser un eximente de algo, como si eso les permitiera eludir la prohibición de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Pero para que ustedes aprecien el nivel de absoluta impunidad con el que se han estado moviendo en estos ámbitos, ¿no? Y bueno, y luego era un sistema que se vinculaba no solamente a la adjudicación de contratos, sino lo que es peor, a la definición de los grandes planes de infraestructura de este país. Otro de los imputados, el señor José Miguel Villarmir, el presidente y propietario del mayor paquete accionarial de OHL, también declara con toda tranquilidad en sede judicial que él no se reunía con ministros para hablar de contratos, él se reunía con los ministros para hablar de los planes de infraestructuras, del plan hidrológico nacional, del plan de autopistas, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, claro, así llegamos pues a la situación que hemos vivido en nuestro país, ¿no? España es el país de la Unión Europea que ha destinado un mayor porcentaje de PIB a obras e infraestructuras, y sin embargo es de los 3 de la Unión Europea 25 que ha destinado menos porcentaje de PIB a gasto social, por ejemplo, ¿no? O sea, había un trasvase constante y sistemático de recursos públicos que podían haber sido utilizados en gasto social a construcción de infraestructuras, y así llegamos a estas penosas situaciones de aeropuertos. Nosotros tenemos contabilizados 6 en España donde no aterriza ni despega ningún avión, estaciones de AVE donde ni suben ni bajan pasajeros, o ya el sumum, el sistema de autopistas de peaje, donde ni siquiera los estudios previos de viabilidad que están en sede judicial, ni siquiera esos estudios previos acreditaban la demanda o la necesidad de poner en marcha esas infraestructuras, esas autopistas de peaje. El resultado es por todos conocido. En primer lugar, el Estado construye las infraestructuras de peaje, un primer desembolso. En segundo lugar, se
realiza la concesión de la explotación a las mismas empresas que previamente ya les hemos pagado la construcción. Y en tercer lugar, y esto además nos lo anunció el señor Villarmir, veamos las hemerotecas, ¿no? Hace 2 años nos lo anunció el señor Villarmir. El señor Villarmir compareció en la prensa y dijo: no, esto de las autopistas de peaje está mal, pero no hay problema porque el Estado nos va a rescatar. ¿Cómo así ha sido? Es decir, ahora lo hemos visto ya con la quiebra de la última de ellas, que ha sido, creo, la de Madrid-Toledo, que seguía, creo que hasta aquí, hasta Ciudad Real, aunque nunca se llegó a construir, pero la idea era que llegara hasta aquí. Pues efectivamente ya ha quebrado y ya el Estado está, o sea, todos nosotros estamos ya dispuestos a el nuevo plan de rescate para estas infraestructuras que no hacían falta, para pagar por tercera vez a estos constructores, a estas grandes empresas de infraestructuras, ¿no? El otro día el señor Manrique, actual presidente de SACIR Vallehermoso, decía que estaba muy preocupado con este procedimiento judicial, decía en sede judicial, porque estaba afectando mucho a la marca España, ¿no? Debe ser que esto es lo que afecta a la marca España. Por lo visto a la marca España no le afecta el inmenso derroche que ha habido en infraestructuras, ¿no? Cuando hasta los alemanes dicen que, bueno, que el nivel de kilómetro cuadrado de autopista de España, pues que no lo tienen ni ellos, ¿no? Y efectivamente no está en relación con el desarrollo económico ni mucho menos, ¿no? En todo caso, baste recordar que la interposición de esta querella ha desatado todo tipo de diablos en el Poder Judicial español, ¿no? En primer lugar, y es bueno tenerlo en cuenta, cuando nosotros interponemos la querella hay una primera resolución judicial, que es del decanato de la Audiencia Nacional, del juez decano, que establece que, prima facie, a primera vista, no se aprecia vínculos de conexión entre este entramado y el denominado caso Gürtel, que ya se estaba instruyendo, y lo asigna a turno de reparto de la Audiencia Nacional. El turno de reparto, la querella se asigna al Juzgado Central de Instrucción número 3, que también en un primer examen se declara competente, entiende que no hay ningún punto de conexión con lo que se está instruyendo en el Juzgado Central 5, en ese momento la causa Gürtel, y comienza la instrucción. Entre enero y el 28 de febrero, cuando nosotros pusimos la querella, varias de las acusaciones personadas en la causa Gürtel solicitaron, en el momento que se conocieron los papeles de Bárcenas, solicitaron al juez instructor que incorporara los papeles de Bárcenas a la instrucción de la causa Gürtel y comenzara también la investigación en pieza separada de estos posibles delitos, ¿no? En ese momento, el fiscal anticorrupción presentó un informe en el que contundentemente afirmó que no se apreciaba ningún elemento de conexión. Criterio automáticamente reproducido por el juez instructor, que descartó, mediante automotivado, descartó continuar o iniciar en este caso las investigaciones, incorporarlas a la causa Gürtel, porque no se apreciaba ningún elemento de conexión. En el momento que interponemos la querella, una semana después, cuando el juez instructor, que ya la admite a trámite en el Juzgado Central de Instrucción, acuerda la primera diligencia que obliga a la ley de enjuiciamiento criminal, que es la declaración del imputado, que por si no lo saben, también les digo que es el momento en el que las partes personadas, las acusaciones especialmente, pueden solicitar la adopción de medidas cautelares respecto al imputado, por ejemplo, ingreso en prisión, ¿no? Cuando se cita a declarar, en ese momento el señor Bárcenas había declarado ya 3 veces en la causa Gürtel. Recordarán ustedes que además la última salió muy indignado y le dijo al juez que no pensaba volver a declarar, que estaba ya harto de que le hicieran pasar por allí a perder el tiempo. El día que el juez emite la providencia citando a declarar al señor Bárcenas, ese día el juez del Juzgado Central de Instrucción número 3, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, cambia de criterio radicalmente y apenas 10 días después o 15 días después de no haber visto ningún elemento de conexión entre ambos casos, empieza a verlos todos y solicita al juez del Central 3 que se inhiba y al juez del Central 5 que inmediatamente solicite declinatoria, que se haga cargo de la investigación. Obviamente el juez del Central 5, bueno, no sé por qué digo obviamente, pero bueno, ocurrió, el juez del Central 5, 15 días después de haber dicho que no había conexión, dijo que sí, que ya veía mucha conexión, y entonces inmediatamente solicitaron al Juzgado Central de Instrucción número 3 que enviara la causa. Como no se llegó a un acuerdo, se inició un conflicto de competencias con los trámites procesales habituales, es decir, tiene que dilucidar el Tribunal Superior, en este caso la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y mientras tanto aquí vino la primera sorpresa, sin duda una innovación en materia jurídica procesal en la historia de este país.
contrariamente a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no contempla ningún tipo de recursos contra las resoluciones judiciales que aprueban la práctica de diligencias de investigación, el Ministerio Fiscal interpuso un recurso para que no se realizara la diligencia de investigación consistente en que declarara el señor Bárcenas. Nunca la había puesto en los otros 3 casos anteriores en el Juzgado Central de Instrucción número 5, probablemente porque allí nadie le iba a pedir la cárcel al señor Bárcenas, pero en el 3 sí se le íbamos a pedir de inmediato, evidentemente. Pero no solamente eso, sino que, estando también señalada para declaración del señor Bárcenas, en este caso por 4ª vez en el Juzgado Central de Instrucción 5, para la misma fecha, el fiscal esa no la recurrió, esa entendió que sí, esa diligencia sí debía practicarse. Entonces, ante este sorprendente e innovador recurso, lo que también fue sin duda alguna innovador fue el juzgado o la sede, el órgano judicial ante el que se presentó, porque como ustedes sabrán, por lo menos los que sean juristas, pues las diligencias en reforma se recurren ante el juez instructor. Pues no, el señor fiscal, además de inventarse el recurso, decidió que él iba a establecer otro órgano para que lo conociera y dirigió su recurso directamente a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Y este aquí la sorpresa, que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional admite a trámite el recurso y lo resuelve. No solamente lo resuelve, sino que en ese momento acabó de una vez por todas con la lentitud de los procedimientos judiciales y de la instrucción judicial en nuestro país. En un periodo de 27 minutos exactamente, se admitió a trámite el recurso, se asignó sección de la Sala de lo Penal, se reunió la sección de la Sala de lo Penal, resolvió, redactó el auto, publicó el auto y lo notificó. 27 minutos, empezando a las 2 menos 10 de la tarde. Pero lo más curioso no es eso, es que cuando a las 2 menos 10 de la tarde la Sala de lo Penal cita a una determinada sección para resolver sobre el recurso, todavía el fiscal no había presentado el recurso. El recurso lo presenta 3 minutos después, como queda en los registros de la Audiencia Nacional. El fiscal presenta el recurso 3 minutos después de que la Sala de lo Penal ya hubiera decidido señalar una sección y convocarla para resolver el recurso todavía no interpuesto. Ni que decir tiene cuál era el fallo del recurso. Evidentemente se dejaba sin efecto la declaración del señor Bárcenas. Bueno, esto ya motivó una primera querella por prevaricación que interpusimos ante el Tribunal Supremo, como correspondía, contra los 3 jueces de esa sección de la Sala de lo Penal que resolvieron tan sorprendente y creativamente este incidente procesal. A fecha de hoy todavía estamos recurriendo para que el Tribunal Supremo admita a trámite la querella, porque el Tribunal Supremo no ha visto ningún indicio de prevaricación. Recuerden ustedes que la causa Gürtel, que tiene 140 imputados y lleva instruyéndose 4 años sin que haya vista de celebración, ha tenido un solo condenado, que ha sido juez instructor por prevaricación, evidentemente, ¿no? Sin embargo, en este tan creativo caso de generación de derecho procesal, algo un tanto, vamos, nunca visto, pues no, pues los tribunales no han visto prevaricación. No tenemos problema, porque cuando ya definitivamente el Tribunal Supremo inadmita la querella, nos quedará una única instancia judicial, el Tribunal Constitucional, al que desde luego acudiremos. Entonces ahí tendremos la satisfacción, o también el fenómeno procesal también sin parangón, de que tendremos que recusar a uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, que tendría que examinar la admisión a trámite, porque es uno de los querellados. En este periodo de tiempo, entre la promulgación o la puesta de esta resolución judicial por la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y hoy, pues el magistrado ponente, el señor Enrique López, ha sido ascendido nada más y nada menos a magistrado del Tribunal Constitucional. Obviamente no hay ningún tipo de relación entre ambos hechos, pero en todo caso yo lo señalo para que quede manifiesto el fenómeno procesal al que vamos a tener que hacer frente cuando lleguemos al Tribunal Constitucional, evidentemente, ¿no? Bueno, a fecha de hoy, ¿qué es lo que hemos estado, según se ha ido tirando de esa manta, qué es lo que hemos ido viendo? Bueno, pues lo que hemos ido viendo es que ha habido una práctica constante y permanente de concurrencia a las elecciones con dinero negro, con dinero obtenido ilícitamente. Que además eso no ha sido verificado en ningún momento por el Tribunal de Cuentas como era debido, y así nos hemos encontrado con situaciones tan sorprendentes como, porque claro, estos papeles acaban en el año 2008, o sea, abarcan el periodo 1990-2008.
Sin embargo, según declaró el señor Bárcenas, ha habido más supuestos pagos posteriores al año 2008, ¿no? Uno de ellos, quizás el más llamativo, es el que el señor Bárcenas mantiene que hizo nuevamente OHL, el señor José Miguel Villarmir, en el mes de octubre aproximadamente del año 2011, donde él acudió a la sede del Partido Popular, según dice el señor Bárcenas, y entregó 300.000 euros en efectivo al presidente del Partido Popular, que por supuesto no los cogió, se los dio al señor Romay Beccaria, que era su tesorero y al que tenía al lado, para financiar la campaña electoral que llevó al señor Rajoy a la presidencia del gobierno. Es decir, esta es la primera nota destacada que hay que poner ahí de manifiesto. También ha ido saliendo o surgiendo todo lo relacionado con la financiación irregular de la campaña de las elecciones autonómicas del año 2007 en Castilla-La Mancha, esos pagos realizados por la empresa SUFI del grupo de fomento de SACIR Vallehermoso también, bueno, pues según se acredita claramente con los recibís pagados, firmados por el gerente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, señor Cañas Cañada, pues percibió al menos 220.000 euros, creo que son, a cambio de la concesión del contrato de limpiezas, recogida de basuras del Ayuntamiento de Toledo a esta empresa SUFI del grupo SACIR Vallehermoso, ¿no? Recordarán ustedes el esperpento judicial del otro día, el señor Cañas Cañada, todo un abogado, según declaró él en ejercicio, diciendo que sí, que él firmó esos recibos y los redactó, pero para no contravenir lo que le estaba pidiendo en ese momento su jefe y que él desconocía que eso pudiera tener alguna trascendencia. El señor Cañas Cañada afirma que a pesar de haberlos redactado y firmados, él nunca ha recibido ese dinero, es decir, que él va por ahí firmando por la vida que ha recibido 200.000 euros, pero realmente nunca se los han dado, ¿no? Entonces, esto también pone de manifiesto el nivel de desfachatez con el cual el Partido Popular está abordando este asunto, que es lo de negarlo. ¿Por qué lo niega? Bueno, pues ahora entramos en la estrategia de defensa del Partido Popular. El Partido Popular solo tiene una estrategia de defensa posible en esta causa, que es optar por las prescripciones de los delitos y por la nulidad de la causa. Por parte, respecto a la nulidad de la causa. Bueno, la nulidad de la causa, cuando se produjo ese fenómeno de ese conflicto de competencias entre los dos juzgados de instrucción y tuvo que dilucidar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el principal argumento que nosotros indicábamos respecto a la improcedencia de que se acumulara la instrucción del procedimiento al que se seguía en la causa Gürtel era, bueno, en primer lugar, que no había puntos de conexión, es decir, la causa Gürtel en ese momento, ya debe ser bastante más, tenía 700.000 folios de instrucción, ¿no? La Fiscalía movió y removió esos 700.000 folios para buscar algún elemento de conexión y el único que encontró fue unos pagos hechos por el señor Pablo Crespo, antiguo gerente del Partido Popular en Galicia, que aparecían reflejados en la contabilidad de Gürtel, de las empresas de Gürtel, y aparecían reflejados también en los papeles de Bárcenas, ¿no? Había también alguna coincidencia de empresas, eso sí, hay muchas obviamente, especialmente de construcciones hispánica, que aparece en reiteradas ocasiones en unos documentos, en un sistema de financiación irregular y en otro, pero evidentemente eso, en un sumario de 700.000 folios, no es suficiente elemento de conexión, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, ¿no? En este país, todo lo relacionado con la instrucción de macroprocesos judiciales quedó perfectamente delimitado, o al menos eso pensábamos, por la jurisprudencia a raíz de la sentencia del caso Banesto, ¿no? En el caso Banesto, el Tribunal Supremo fue contundente advirtiendo sobre el riesgo de los macroprocesos. En primer lugar, porque alentaban las situaciones de impunidad, porque dificultan sobremanera la instrucción, la investigación, la persecución de los responsables, porque es difícil poder individualizar las responsabilidades penales de los muchos imputados, y en segundo lugar, porque, o en tercer lugar, porque el riesgo de nulidad se multiplica exponencialmente en este tipo de macroprocesos, ¿no? Y sobre eso, evidentemente, la nulidad lleva acarreada impunidad, y sobre eso, evidentemente, la jurisprudencia se manifiesta contundentemente alertando de eso, ¿no? Sin embargo, esa solicitud por nuestra parte no fue añadida, y aún al riesgo de eso, bueno, pues el tribunal, la Sala de lo Penal, pues rechazó nuestros argumentos y acordó la acumulación, ¿no? La nulidad, sin duda alguna, es la mayor estrategia de defensa en estos momentos para el Partido Popular. La nulidad de las actuaciones o la nulidad de las pruebas de cargo, ¿no? Y en aplicación además de la doctrina del árbol envenenado, que es una doctrina jurisprudencial creada
en los Estados Unidos a principios del siglo XX, que ha sido